Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, por favor, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el mensaje de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Estoy seguro, Padre, que a través de cada día de la semana nos has bendecido y has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque has provisto el sustento y el abrigo en cada uno de nuestros hogares. Fortalece la vida, la fe, la salud de cada persona, Señor, de cada miembro de nuestra iglesia. Que tu palabra hoy nos haga reflexionar, nos lleve a amarte, a obedecerte, a buscarte, a que, Padre Celestial, cada día seamos personas, hombres, mujeres, que confiamos más en ti y dependemos, Señor, de ti para todo. Sé que en la semana el trabajo, el estudio es cansado, es duro, es difícil y que trae fatiga. Pero te pido, Señor, que tu Santo Espíritu renueve nuestras fuerzas y que podamos estar atentos a la exposición de tu palabra. Envía bendición a todas las familias de nuestra iglesia, tanto las que no pudieron asistir el día de hoy, las que están conectadas y los que estamos aquí de manera presencial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con base en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, hermanos, quiero compartirles, capítulo 23, versículos 32 al 42, quiero compartirles una predicación que tiene como título 3 sentenciados, 3 decisiones. El título de la predicación de hoy se llama 3 sentenciados, 3 decisiones. Hermanos, Quiero hacer una pregunta y sí me gustaría que la consideraran, que pensaran. ¿Están ustedes de acuerdo en el que la mayoría de las personas, cuando están al borde de la muerte, son capaces de cambiar su manera de pensar normalmente para bien? ¿Qué piensan? ¿Estamos de acuerdo en que la mayoría de las personas, cuando están al borde de la muerte, son capaces de cambiar su manera de pensar, sobre todo para bien? Sí, la gran mayoría sí lo hace. Pero hoy vamos a comprobar, con base en la palabra de Dios, que lamentablemente no siempre es así. Que incluso cuando una persona está aún al borde de la muerte, es incapaz de cambiar y de corregir, a pesar de estar consciente de que está en el último momento de su vida para bien. Y por eso es que el título de la predicación de hoy, hermanos, se llama 3 sentenciados, 3 decisiones. Vamos a descubrir cómo, hermanos, allí en la cruz del Calvario, donde estaba nuestro Señor Jesucristo junto a 2 reos y los 3 condenados a muerte, cada uno está tomando una decisión distinta. Cada uno está tomando una decisión diferente ante una misma circunstancia. Los 3 están sentenciados a muerte, pero cada uno va a tomar una decisión distinta. Primer sentenciado, punto número 1. Vamos a hablar del primer sentenciado y es Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 38. La palabra de Dios, hermanos, dice así. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro
a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Hermanos, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué hace normalmente la sociedad con una persona que se dedica a hacerle bien a la sociedad? Regala su dinero, ayuda a los pobres, pone una casa de huérfanos, construye un hospital, levanta una escuela. Es un filántropo, es decir, alguien que ama al ser humano y que le ayuda al ser humano. Normalmente el mundo, ¿qué hace con ese tipo de personas? Y por eso a veces hay lugares en la ciudad donde hay bustos o incluso imágenes completas, ¿no? Oye, ¿quién es? Mira, este fue el más grande filántropo, porque este nos construyó una escuela, nos levantó un hospital, y se ensalza a la persona porque hizo algo bueno por la sociedad. ¿No es cierto? La palabra de Dios, hermanos, dice que Jesucristo, sin embargo, durante 3 años y medio recorrió todo Palestina, sanó enfermos, multiplicó el alimento, echó fuera demonios, resucitó muertos, siempre fue por todo lugar ayudando a los demás. Sin importar quién fuera, el Señor tenía misericordia. Pero el mundo de aquel tiempo, en lugar de agradecerle, lo sentenció a muerte. ¿Sí me explico? Siempre pensó en el bien de los demás. Nunca pensó en sí mismo. Y como gratitud, la gente gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Jesús es Dios. Y como Dios, Él podía detener su crucifixión. Dice la Escritura que cuando las multitudes llegan con Él, Pedro saca su espada, quiere defenderlo, y Jesús le dice: guarda tu espada. ¿Crees que yo no podría orar a mi Padre y Él enviaría más de 70,000 ángeles a defenderme? ¿Crees que yo no puedo detener esto? Dice: pero es necesario que esto se haga para que así se cumpla toda palabra. Y la pregunta, hermanos, es: ¿por qué Jesús decidió actuar de esa manera? Porque la predicación de hoy se llama 3 sentenciados, 3 decisiones. ¿Por qué Jesús decidió actuar de esa manera? Porque Él decidió, hermanos, no actuar en contra de las personas. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que aun cuando el juicio que Él enfrentó era injusto, Él nunca pensó en sí mismo, sino en el bien de los demás. Y Él sabía que su muerte sería benéfica para todo el mundo. No importó que al final, hermanos, al final de todo ese mundo al que Él amaba y al que había venido, al que le había hecho mucho bien, terminara menospreciándole. Él había decidido llegar hasta el final y cumplir con el propósito para el cual Él había llegado, porque sabía que si Él llegaba al final, todo el mundo iba a ser beneficiado. Jesús nunca pensó en sí. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la primera epístola de Pedro. De preferencia no pierdan el Evangelio, pero si lo encuentran rápido, vamos a regresar a él otra vez. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Este pasaje de la Escritura nos dice 4 cosas importantes respecto a la persona de Jesucristo. ¿Por qué Jesús actuó de esa manera? Porque aun cuando su juicio fue injusto, no pensaba en sí mismo, sino en el beneficio del mundo. Y por eso estaba dispuesto, hermanos, a morir, porque para eso había venido. El apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro nos dice 4 cosas respecto a Jesucristo. La primera: Él padeció a favor de ¿quién, hermanos? De los demás.
2, nos dice que Él era justo, pero moriría ¿por quién? Por los injustos. Tercera cosa, que murió para llevarnos a Dios y que aunque murió, fue vivificado, es decir, que volvió a la vida. Pensar en los demás fue una decisión que Jesucristo había tomado siempre. Pensar en los demás era una cualidad, hermanos, en la vida de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que incluso estando en la cruz del Calvario, incluso ya crucificado, Él clamó a su Padre, lo acabamos de leer, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estoy seguro, hermanos, que la gente que estaba al pie de la cruz escuchó el clamor de Jesús. Estoy seguro que cuando Él clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la gente estaba por lo menos alrededor, cerca, escuchó. ¿Y cuál fue la reacción de la gente que estaba alrededor? Dice el pasaje que acabamos de leer que los soldados se burlaban de Él. Dijeron, mejor vamos a echar un volado a ver quién se queda con sus ropas. 2, el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Aquel que había recibido sus beneficios, aquel que había sanado, aquel que había sido alimentado, aquel que lo había sido libertado de demonios, aquel que había visto el poder del Señor levantando a sus muertos. ¿Qué hizo? Se burlaban de Él y lo exhortaban a pensar en sí mismo. Dice: sálvate a ti mismo. Es decir, querían que Jesús cambiara la manera de ser estando allí en la cruz. En tercer lugar, los soldados se burlaban de Él y también lo exhortaban, hermanos, a pensar en sí mismo. Pero nada de lo que dijo la gente, nada de lo que hizo la gente hizo que Jesucristo cambiara la decisión que había tomado. ¿Cuál es la decisión que Jesús había tomado, hermanos? Obedecer a su Padre. Él murió en la cruz por obediencia a su Padre. Les voy a decir una cosa, hermanos. Jesús decidió obedecer a su Padre sin importar el costo. Morir a favor de los demás, a favor de todo el mundo, incluidos aquellos que lo estaban crucificando. Quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué llevó a Jesucristo a obedecer al Padre? ¿El temor a la muerte? No. No. Él durante toda su vida ya había tomado la decisión de obedecer a su Padre. Yo te pregunto, hermano, si hoy, que eso no va a ocurrir, Dios te dijera: ordena tu casa porque te mueres mañana, ¿qué harías con lo que te resta de vida cristiana? Es más, vamos a ser un poco más benevolentes. Te vas a morir en diciembre del año que viene. ¿Qué haríamos con nuestra vida cristiana? Estoy seguro que algunos decidiríamos, ahora sí, ser fieles. Ahora sí, ser verdaderos cristianos. Ahora sí, ser obedientes. Por el temor a la muerte. Pero Jesucristo había decidido obedecer al Padre siempre. Y nada lo iba a hacer cambiar de opinión. La gente le dijo: piensa en ti mismo y sálvate. Dijo: no, yo estoy aquí por obedecer a mi Padre. Demuestra ese poder y bájate de la cruz. Dijo: no, nada me va a hacer cambiar de opinión. Es más, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, porque no saben lo que están diciendo. Cuando una persona toma la decisión de obedecer a Dios, nada lo hace cambiar. Es que cambié porque si no me iban a correr, porque si no mi novia me iba a dejar, porque si no mi marido me iba a abandonar, porque si no mi jefe, porque si no, por eso tuve que cambiar, por eso lo dejé, por eso traicioné a Dios, por eso lo abandoné. Porque me iba a pasar esto, porque me iba a pasar el otro. Por eso pregunté: ¿en qué momento Jesús decidió obedecer a su Padre, hermanos? Siempre. Porque ¿qué es la obediencia para Dios? Vayan conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. La obediencia, hermanos, es uno de los mejores atributos que todo cristiano debe tener. Porque ella no solo le llevará a un crecimiento espiritual continuo, sino a ser un cristiano fructífero que cada vez se parece más a Jesucristo.
La decisión de Cristo de morir en la cruz no fue el resultado del temor a la muerte, fue el resultado de un temor continuo y constante a su Padre. De obediencia a su Padre. No importaba el costo, sabía que sería en beneficio de los demás, jamás pensó en sí mismo. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Estamos allí? 3 sentenciados, 3 decisiones. Primer sentenciado, Jesús. ¿Qué decisión tomó Jesús? Obedecer a su Padre sin importar las consecuencias. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué dice? Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En palabras más sencillas, lo que el profeta Samuel está diciendo es: no importa todo lo que hagas si no estás dispuesto a obedecer a Dios. No importa todo lo que gastes si no estás dispuesto a obedecer a Dios. No importa todo sacrificio que haces si al final de cuentas no obedeces a Dios. Lo que Samuel dice es: lo más importante para Dios es que le obedezcas. De tal manera que, amados hermanos, tenemos que salir hoy con un pensamiento en nuestra cabecita. Que lo más importante para Dios en la vida tuya, mía, nuestra, es que lo obedezcamos. Todo lo demás es irrelevante cuando no está seguido de obediencia. Si nosotros hemos tomado la decisión desde ya o desde siempre de obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre, entonces aunque estemos al borde de la muerte o aunque estemos al borde de cualquier situación adversa, nada nos va a hacer retroceder porque la decisión ya fue tomada. ¿Sí me expliqué? Ya fue tomada, nada nos va a hacer cambiar. Porque sabemos, como dice la palabra de Dios, que obedecer es mejor que cualquier otra cosa. Entonces la pregunta hoy, hermanos, es: ¿cómo estoy yo espiritualmente delante de Dios hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Estamos conscientes de cuál es la decisión que Dios espera que tomemos todos? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, 5º libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hermanos, que dice así. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Jesucristo, hermanos, durante 3 años y medio, hizo mucho bien a la gente. Y en lugar de recibir el reconocimiento, todo lo que recibió fue el menosprecio. Fue un juicio injusto, fue el oprobio, fue el rechazo, fue la muerte. Pero ni aún todo eso le hizo cambiar de opinión estando en la cruz. Aún la gente se burlaba y le decía: piensa en ti mismo. Y decía: no, yo voy a pensar siempre en los demás. Tan pensó en los demás que aquel hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, no dijo: pues ya ni modo que se desangre. Lo sanó. Porque siempre pensaba en los demás. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, pon allí tu nombre, yo voy a poner el mío. Ahora pues, Germán, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Si algún día te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano, aquí está. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. La decisión de obediencia de Cristo no surgió cuando estaba en la cruz. No fue resultado del temor a la muerte. Fue algo que hizo siempre. Nosotros, hermanos, hemos tomado ya esa decisión también. 2, segundo sentenciado. Regresemos a Lucas capítulo 23, versículo 39. El primer malhechor. 3 sentenciados, 3 decisiones. Hemos hablado del primero. El primero es Jesús. Segundo sentenciado, el primer malhechor, Lucas capítulo 23, versículos 39 al 41. La palabra de Dios, hermanos, dice así. Lucas 23, 39 al 41. ¿Estamos todos allí? Dice Dios en su palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Decía yo hace rato que a veces pensamos que cuando una persona está al borde de la muerte va a cambiar, va a abandonar su maldad, se va a arrepentir, va a pedir perdón, pero no, hermanos, no es así. Y el mejor ejemplo es este ladrón. Él estaba, hermanos, en la misma condición que Jesucristo. Él sabía quién era Jesucristo. ¿Y cómo podemos saber que sabía quién era Jesús? Por dos razones. La primera, Jesús ya había terminado su ministerio, todo el mundo lo sabía. Si no sabía que era el Hijo de Dios, por lo menos sabía que era un hombre justo. Y la segunda prueba es la declaración del segundo ladrón, ¿cierto? Sabían quién era, hermanos, el Señor Jesucristo. Y creo yo, probablemente me equivoque, que al estar sentenciados en el mismo momento, en la misma ocasión y en el mismo lugar con Jesucristo, que sabían que era justo, debería de haber sido impresionante para los dos. Oye, estamos ante este hombre que todo lo que hizo fue bien. Es aquel que sanó, que liberó endemoniados, que multiplicó la comida, que hizo milagros, que resucitó muertos. ¿Por qué estamos junto a él? ¡Qué impresión! Es algo que debió de haber impresionado, en mi opinión, hermanos, no sé cuál sea la tuya, a los ladrones. Pero por lo menos no fue el caso de este primer sentenciado o segundo sentenciado, este ladrón. Hay 4 cosas que yo veo en las palabras de este hombre. La primera, que lejos de tomar una actitud positiva hacia Jesús, por lo menos al saber que era inocente, se burlaba. Dice, le injuriaba. ¿Algún día, hermano, has estado con una persona moribunda y diciéndole, oye, mira, arrepiéntete que hiciste daño a tus hijos? ¿Yo por qué? Estos fulanos, ¿quién sabe qué? Oye, mira, pues es que ya te estás muriendo, ya ponte a cuenta. No, y yo que estos fulanos y estos menganos y estos perenganos son... Y dices, oye, pero te estás muriendo. El corazón del hombre es duro. Y este hombre, hermanos, se atreve a maldecir al propio Señor viéndolo en la condición en la que estaba. 2, tomó la misma posición del pueblo y los soldados. Nunca consideró que estaba frente al Salvador del mundo. 3, exhortó a Jesús a pensar en sí mismo. Sálvate a ti mismo. 4, no solo le dijo a Jesús que pensar en sí mismo, dice, sino de paso, ayúdanos también a nosotros. Mucha gente, hermanos, habría deseado estar junto a Jesús. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, no lo busquen, en Lucas, que un hombre llamado Zaqueo, con una muy buena posición económica, debido a que él era de una talla, ¿verdad?, muy bajito, él no podía mirar a Jesús, pues no le importó su condición, se trepó a un árbol porque él quería ver a Jesús. Había personas para quienes estar con Jesús era relevante, era importante. Lucas 19, 3-5 o Lucas 7, 36-38. Aquella mujer pecadora, ¿verdad? Que cuando supo dónde estaba Jesús, corrió, compró un alabastro de perfume, o probablemente lo tenía en su casa, no lo sé, muy caro. Fue con Jesús, le besó los pies, lo enjugó con sus lágrimas y lo besó porque sabía quién era Jesús. Pero aquel ladrón, hermanos, no solo no apreció a la persona del Señor Jesucristo, sino que se burló de él. Y le dice, si de veras eres Dios, demuéstralo. Si de veras eres el Cristo, baja de la cruz. Si de veras eres, hazlo. ¿Qué fue lo que decidió, hermanos, este segundo malhechor? Desaprovechar la oportunidad más grande de su vida. Decidió desaprovechar la oportunidad más grande de su vida porque estaba junto al Salvador. Ni siquiera la muerte lo hizo cambiar de opinión, reflexionar. Decidió perder la última oportunidad que tenía en su vida, hermanos. Decidió desafortunadamente desaprovechar. Y lamentablemente, hermanos, a través de la historia del hombre, siempre han existido personas que no aprovechan el tener algún conocimiento de Dios, sino que el poco que tienen lo aprovechan únicamente para pedir favores. Si eres el Hijo de Dios, líbrame de esta. Si eres el Hijo de Dios, sálvame de esta. Si eres Dios, dame esto. Y lamentablemente, hermanos, en el mundo
La, la gran mayoría de personas en el mundo solo busca a Dios para que le compruebe que de verdad es Dios. El mundo de hoy es así. Si de verdad eres el Cristo, dice este hombre, sácame de este problema. Hay gente que dice, yo no creo en Dios porque Él no me demostró que era Dios, porque no me libró de mis problemas, no me dio lo que yo quería, no me hizo, no me respondió. Y la gente piensa en Dios como en un sirviente, alguien que debe de estar dispuesto a hacer lo que yo quiera. Quiere que yo crea que es Dios, que me lo demuestre y que haga lo que yo le pido. Hay personas que a lo mejor no menosprecian a Dios de esa manera, pero solo se acuerdan de Dios, hermanos, cuando tienen problemas. Tienen problemas y entonces sí, Diosito, Diosito, esto y el otro y aquello. Pero pasan los problemas y pasa el deseo. La decisión, hermanos, de aquel malhechor fue incorrecta. Pero permítame ayudarle un poco al malhechor. Es justificable. ¿Por qué? Pues porque era inconverso. El corazón del hombre no teme a Dios y piensa nada más en sí mismo. ¿Sí me explico? Él pensaba en sí mismo, por eso le dice a Jesús, piensa en ti mismo y de paso, échanos la mano. De tal manera que, insisto, no estoy tratando de justificarlo. La decisión que tomó este hombre fue desaprovechar la última oportunidad, eso es cierto. Pero de alguna manera entiendo la actitud porque él no temía a Dios y él lo está demostrando, hermanos, en este momento. Pero la pregunta es, aquellos que sí tememos a Dios, ¿somos diferentes a este segundo sentenciado? Es decir, tú y yo, hermano, hermana, ¿cada cuándo buscamos a Dios? ¿Cada cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cada cuándo oramos? ¿Cada cuándo leemos la Biblia? ¿Cada cuándo consideramos obedecerle? ¿Nada más cuando estamos en problemas? ¿Nada más cuando necesitamos que nos demuestre que es Dios? ¿Nada más cuando estoy en una aflicción, entonces quiero orar todo el día? ¿Nada más cuando estoy en problemas quiero leer la Biblia todo el día? ¿Nada más cuando estoy afligido, entonces sí quiero estar aquí en el templo? Entonces sí quiero que los demás me apoyen, entonces sí quiero que Dios me dé, pero cuando se pasa me olvido de Él. Es decir, somos diferentes. Espero que no sea el caso de ninguno. Pero existe la probabilidad de que hayamos algunos cristianos que somos como ese ladrón, que solo hemos decidido buscar a Dios para que nos haga favores. Y le decimos, si eres Dios, dame esto. Si eres Dios, dame el otro. Si eres Dios, dame aquello. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo, que es Dios, nació, vinieron 3 sabios de Oriente. Recorrieron muchos kilómetros y llegaron hasta donde estaba Jesucristo. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando se enteraron y sabían dónde estaba, llegaron, se postraron ante él y le dieron regalos, oro, incienso y mirra, y se postraron y le adoraron. Eso es lo que Dios espera de todo ser humano que se acerca a Dios. Que sea el hombre el que venga, le busca, que cuando lo encuentra le adore y esté dispuesto a ofrecerse a sí mismo ante Dios. Pero la mayoría de seres humanos lo que queremos es que Dios nos busque, que Dios nos dé regalos, que Dios nos dé favores. Que piense en nosotros, ¿verdad? Que necesitamos ser librados. Un cristiano sabio es aquel cristiano que ha tomado la decisión de buscar a Cristo, de buscar a Dios, de tener comunión con el Señor de manera cotidiana, aunque no le dé todo lo que Él desea. Entonces, así me explico. Un cristiano sabio es aquel que ha tomado la decisión de buscar a Dios, aunque no le dé todo lo que Él desea, sino que lo adora, no porque le demuestra que es Dios, sino porque Él ya sabe que Él es Dios. Te vuelvo a preguntar, hermano. Si el Señor
nos dijera hoy que nos vamos a morir exactamente dentro de un año, lo esperable es que todos de aquí al siguiente año nos consagráramos todo el año, ¿cierto? Incluido yo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿saben que existe la posibilidad de que alguien no lo haga? Sí. Porque incluso habemos algunos cristianos tan duros y rebeldes que aún sabiendo que estamos ya al borde de la muerte, como aquel ladrón, no somos capaces de cambiar la decisión. Por eso el llamado, hermanos, que me hago a mí mismo, y yo te quiero incluir a ti, es que hoy tomemos la decisión o reafirmemos la decisión de obedecer a Cristo. Porque Dios no es nuestro servidor. Dios no es nuestro servidor. Él es Dios. Y que aprovechemos cada oportunidad para poder ser receptores de su gracia. Y entonces quiero terminar este punto 2, no la predicación, sino el punto 2, haciendo la siguiente pregunta. ¿Has estado asistiendo a esta iglesia un buen tiempo y no has aprovechado la oportunidad de estar cerca de Dios para buscarle por lo que Él es? Este es el momento de hacerlo. Y quiero, con base en Lucas capítulo 23, 41 al 43, decirte por qué. Tercer sentenciado, el segundo ladrón. Lucas capítulo 23, versículo 41. El tercer sentenciado, el segundo ladrón. ¿Qué decisión tomó este ladrón? Jesús había tomado una decisión, obedecer a su Padre. El primer ladrón tomó una decisión, desaprovechar la última oportunidad que él tenía. No la tomó, no la quiso, a pesar de que estaba al lado del propio Salvador Jesucristo. Pero vamos a ver lo que hizo el tercer sentenciado, el segundo ladrón. ¿Qué decisión tomó él? Versículos 41 al 43 de Lucas capítulo 23. ¿Ya estamos allí? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está la prueba de que los ladrones sabían quién era Jesús. Por la manera en la que este segundo ladrón se dirige a Jesús. Aquí hay 4 cosas. 1, él está reconociendo su maldad. Dice, ciertamente nosotros estamos aquí justamente. Él era un ladrón. Él está reconociendo sus faltas. Está reconociendo sus pecados. 2, y está reconociendo quién es Jesús. Que Él no solamente es justo. Ojo, no solamente está reconociendo que Jesús es justo, es decir, que no hizo nada. Sino 3, tuvo fe en Jesús como Salvador, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué vio Jesús en el corazón de aquel ladrón, hermanos? ¿Qué escuchó Jesús de labios de aquel ladrón? ¿Palabras? ¿Felda? Arrepentimiento. ¿Sí nos damos cuenta? 4, Jesús le dijo: no tienes que esperar hasta que venga mi reino, porque ya nos vamos a morir todos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Suena chistoso? Por eso les dije que el otro ladrón estaba menospreciando la última oportunidad de su vida. Dice: oye, ¿para qué te esperas a que yo venga en mi reino? Si mira dónde estamos muriendo. Hoy estarás conmigo en él. Paraíso. Qué maravilloso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió obedeciendo a su Padre por la decisión que él había tomado. Y aún estando en la muerte, murió salvando.
Aún estando en la muerte, todavía le dice a un hombre, ¿verdad?, que tuvo fe en él: hoy estarás conmigo en el paraíso. No me importa tu vida, no me importa lo que hayas hecho, no me importa quién fuiste, lo que importa es lo que estás haciendo ahorita. ¿Cómo me estás viendo a mí? Y por eso yo quiero hacer un llamado hoy. Hace tiempo que estás viniendo a nuestra iglesia y simplemente te sientes bien con escuchar la palabra de Dios. Eso no es suficiente. Hay que mirar a Jesús como Salvador. Hay que reconocer que somos pecadores. Hay que arrepentirnos. Hay que pedirle perdón. Hay que decirle: Señor, perdóname de mis pecados. Yo soy pecador. Perdóname. Cuando yo también esté ya para morir y en la muerte, yo quiero estar en tu gloria. Y si tú y yo oramos con fe, con arrepentimiento y fe, en ese mismo momento podremos vivir con la confianza y la seguridad con la que murió aquel malhechor. Porque para eso murió Cristo, por el bien tuyo y el mío. Pero tristemente, hermanos, habrá gente que pasará toda una vida en una iglesia cristiana y al cielo no va a ir, porque desaprovechó todas las oportunidades que tuvo. Escuchó muchas predicaciones, cantó muchos cantos, asistió a muchos servicios, pero nunca hubo arrepentimiento y fe. No sé si me expliqué. Hoy es un buen momento. Y perdón que lo insista, porque hoy vale la pena hacerlo. Asistes a nuestra iglesia, estás cerca de Cristo, pero has desaprovechado esa oportunidad. Aún no has aceptado a Cristo como Salvador. ¿Qué esperas? Arrepentimiento y fe es igual a salvación. ¿Te das cuenta? No importa la situación. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué decisión tomó aquel ladrón, hermanos? Díganme ustedes. Aprovechó la última oportunidad de su vida. Decidió creer en Jesús, decidió arrepentirse, decidió hablar, decidió actuar, decidió cambiar. Porque sabía que si no lo hacía en ese momento, ya no habría otra oportunidad. Tal vez tú sí la tengas porque estás vivo. Y tú digas: bueno, no lo he tomado hoy, pero lo haré mañana. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y quién te garantiza que vas a despertar mañana? Porque hay personas completamente sanas que hoy están completamente muertas. Oye, ¿pero qué tenía? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Sí? Le dio un infarto y se murió. ¿Qué le dolía? Nada. ¿Qué padecía? Nada. ¿Qué señales tuvo? Ninguna. Se murió. Por eso hoy quizás es para ti la última oportunidad de tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar? Conclusión. Las decisiones que tomemos en nuestra vida pueden cambiar, hermanos, nuestro destino eterno. Hay gente que puede pasar toda una vida escuchando y estar cerca del mismo Jesús y aún así no pensar sino solamente en sí mismo. Que no sea tu caso, sino que el caso nuestro sea como el de Jesús, que decidamos obedecer a nuestro Padre sin importar las circunstancias. Que Dios les bendiga, hermanos.